fue precisamente la toma de protesta de Miguel de la Madrid en el año de 1982. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. México 1982. El país estaba sumido en una de las peores crisis económicas de su historia. La deuda externa era completamente impagable. El peso se devaluaba sin control y la inflación convertía cada día un desafío para millones de familias. Fue entonces cuando Miguel de la Madrid Hurtado asumió la presidencia. No era un político carismático, pero sí un hombre formado, técnico y disciplinado. Un economista que fue egresado de Harvard, con una mentalidad distinta a sus antecesores. Él representaba la entrada de los tecnócratas al poder. Su perfil no era el político tradicional, sino el del planificador, el administrador y el que creía principalmente en los datos. Desde el primer día, Miguel de la Madrid estableció un lema ambicioso: la renovación moral de la sociedad, un llamado ético que intentaba responder al hartazgo ciudadano ante la corrupción y el abuso del poder. Pero, ¿cómo renovar moralmente un sistema político que llevaba décadas funcionando con redes clientelares, favoritismo y simulación? De la Madrid impuso leyes de responsabilidad de servidores públicos, reformas administrativas y mayor vigilancia del gasto. Sin embargo, las estructuras del viejo régimen eran demasiado fuertes y la renovación moral pues quedó más en el discurso que en la práctica. A pesar de ello, fue la primera vez que un presidente en funciones reconocía públicamente que México tenía un problema profundo con la corrupción. Miguel de la Madrid no solo heredó una crisis, tuvo que vivir en ella todos sus años de gobierno. La deuda externa rebasaba los 80,000 millones de dólares, el país prácticamente estaba en bancarrota. Para enfrentar esto, adoptó una política de austeridad severa, redujo gasto público, eliminó subsidios y priorizó el pago de intereses de la deuda por encima de programas sociales. Firmó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que impusieron condiciones duras, devaluaciones, recortes, liberación del comercio. Las consecuencias fueron inmediatas. El desempleo creció, el salario real cayó y la clase media comenzó a desmoronarse. Aún así, se sentaron las bases para estabilizar gradualmente la economía, aunque el costo social fue altísimo. Miguel de la Madrid entendía que el Estado de México, tal como estaba, ya no podía sostenerse, era ineficiente, gigantesco y lento. Por eso inició un proceso de modernización que hoy conocemos como el comienzo del neoliberalismo en México. Durante su sexenio se vendieron más de 400 empresas paraestatales, se formó la ley de planeación, se promovió la inversión extranjera y se redujo el tamaño del aparato gubernamental. De la Madrid no lo decía abiertamente, pero su política buscaba disminuir la presencia del Estado en la economía y abrir paso a la iniciativa privada. Con estas reformas fueron vistas para algunos como necesarias y por otros como el inicio de un proceso que debilitó la soberanía económica del país. Lo cierto es que marcaron un antes y un después. Miguel de la Madrid no era un político popular, no hablaba con emoción, no buscaba el aplauso fácil, pero quienes lo conocieron decían que era un hombre sobrio, trabajador y muy serio. Su visión del país estaba marcada por la disciplina, la técnica y la planeación. Creía que el desorden debía ser corregido con eficiencia, pero esa misma distancia con el pueblo lo alejó de muchos mexicanos que solo buscaban empatía, cercanía y comprensión. No era un líder que movilizara masas, era un presidente que buscaba ordenar el país desde el escritorio, desde los planes, a largo plazo. Su estilo dejó huella, cambió la forma de gobernar, dio paso a una nueva generación de funcionarios tecnócratas, pero también abrió una herida, la de una sociedad que sintió que el gobierno ya no hablaba su mismo idioma.
Fotografías inéditas exhibidas por primera vez por El Universal muestran los daños que el terremoto ocasionó en algunos de los 757 inmuebles que oficialmente resultaron con daños estructurales, derrumbes parciales y totales en diferentes cuadrantes de la Ciudad de México. Ante el miedo, la serenidad. Ante la magnitud de la desgracia, el valor. Los videos y fotos que tomó el grupo de ingenieros tuvieron como objetivo inicial la evaluación de los daños en materia de ingeniería civil y hoy representan parte de la memoria histórica de la Ciudad de México, reconocida por la UNESCO en junio pasado en su programa Memoria del Mundo de México. Le arrebataron vidas a la muerte, rescataron cadáveres, ayudaron a desalojar edificios colapsados. El ejército, la armada, instituciones públicas y privadas. La misión prioritaria era la de salvar vidas. Golpeó con fuerza devastadora en el corazón de la ciudad. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto devastó la Ciudad de México. Fue una de las mayores tragedias en la historia contemporánea del país. Más de 10.000 muertos, miles de desaparecidos y una ciudad prácticamente en ruinas. La reacción del gobierno fue lenta, desorganizada e incluso distante. Miguel de la Madrid dudó en solicitar ayuda internacional. Subestimó la magnitud del desastre y se tardó en aparecer ante los medios. Mientras tanto, fue el pueblo quien tomó el control. Brigadas ciudadanas improvisadas, voluntarios, estudiantes y vecinos comenzaron a rescatar sobrevivientes con sus propias manos. Ahí nació el México solidario, pero también el México crítico del poder. Para muchos, el terremoto no solo destruyó edificios, sino también la confianza en el gobierno. La imagen de Miguel de la Madrid se debilitó para siempre. Al final de su sexenio, de la Madrid enfrentó una tormenta que cambiaría la historia del país. En 1988 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales más controversiales del siglo XX mexicano. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, rompió con el PRI y fundó el Frente Democrático Nacional. Su candidatura representaba la esperanza de una verdadera alternancia democrática. La noche de la elección, el sistema de conteo se cayó literalmente, una caída del sistema, que hasta hoy sigue siendo símbolo de fraude. Carlos Salinas de Gortari fue declarado ganador, pero muchos lo consideraron ilegítimo. Miguel de la Madrid fue quien lo reconoció como vencedor por muchos analistas, y ahí terminó el régimen y nació una nueva era de desconfianza electoral. En política exterior, Miguel de la Madrid intentó mantener la tradicional neutralidad de México, por lo que los cambios en el mundo lo obligaron a adaptarse. Se acercó a Estados Unidos en temas económicos. Promovió el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, aunque no se firmó hasta el siguiente sexenio, y comenzó a alinear al país con los nuevos flujos de la globalización. Al mismo tiempo, mantuvo posiciones firmes frente a conflictos en Centroamérica y defendió principios de no intervención. Su papel fue diplomático, prudente, técnico, igual que su estilo como presidente. En ese equilibrio, México comenzó a cambiar de piel frente al mundo. Al terminar su mandato en 1988, Miguel de la Madrid dejó un país más ordenado en sus finanzas, pero el país quedó profundamente dividido. La clase política se modernizó, el Estado se redujo y el camino al neoliberalismo quedó pavimentado. Pero también creció la pobreza, la desigualdad se agudizó y el tejido social se resintió. Para unos fue un presidente necesario, para otros fue el símbolo de una política fría y distante, y finalmente desconectar al pueblo. Su legado no es fácil de clasificar. No fue un dictador ni un reformador carismático. Fue un administrador, un tecnócrata, un hombre que gobernó entre los escombros de una crisis nacional. Hablar de Miguel de la Madrid es hablar de un México que comenzaba a cambiar, a veces a la fuerza. Es entender que la política no siempre se mide por popularidad, sino por los efectos a largo plazo. Y es preguntarnos si hoy, en este México moderno y desigual, seguimos viviendo las consecuencias de su gobierno. Porque cada sexenio deja huellas. Y las de Miguel de la Madrid
aún siguen presentes.